La paz de Dios, amigos y hermanos que nos ven por redes sociales, que la bendición de Dios sea con usted. Hoy vamos a tratar un tema que se llama mensaje de amonestación. Este tema está basado en Ezequiel 3, 16 al 21, que la letra dice: Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya en la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si el justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Padre bueno y Dios bondadoso, te pedimos que tu bendición esté con nosotros y que tu ayuda esté, Señor, con nosotros. Y háblanos, Señor, a través de este mensaje, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Sigamos con la enseñanza del día de hoy. Nuestro objetivo es que cada uno de nosotros cumpla el llamado de hablar a los que nos rodean el mensaje de obedecer a Dios. En muchas religiones enseñan a amar al prójimo, a tener buena moral, buena ética, pero lo que Dios en esencia nos enseña es a vivir en santidad, apartados del pecado, buscando cada día serle agradable. En este tema vemos que el nombre de Ezequiel significa Dios fortalece. Ezequiel venía de una descendencia de sacerdotes y por herencia le tocaba ser sacerdote, pero fue deportado a Babilonia. Recibió su llamamiento como profeta cuando tenía aproximadamente 30 años. Este hombre, dedicado al servicio de Dios, su principal función como profeta era predicar al pueblo. Le insistía al pueblo cautivo a entregarse y obedecer completamente a Dios. Asimismo pastoreaba al pueblo mediante el consejo y el consuelo que algunos tenían por estar lejos de su tierra. Ezequiel se ocupaba en ir de un lado a otro del país o de la región de Babilonia, predicando y enseñando, que era una de sus principales características en el oficio pastoral. Así, también observamos que el mensaje de Ezequiel fue dirigido al desmoralizado remanente de Judá exiliado en Babilonia. Qué difícil es pensar que el pueblo de Dios, cuando estaba tomado de la mano de Dios, iba de victoria en victoria. No había enemigo grande o pequeño que se pusiera enfrente de él. Siempre Dios peleaba las batallas de Israel. Pero cuando su corazón se fue rebelando, se fue endureciendo, apartándose de los mandamientos de Dios, apartándose de la obediencia al Dios 3 veces santo, empezó a caer en pecado, en inmoralidad, y ahora sus enemigos lo llevan preso.
Cada persona, el mensaje que Ezequiel estaba dando es que cada persona debería reconocer su responsabilidad de la calamidad nacional. Cada persona es responsable de su propio pecado. Ezequiel 18:4 dice: He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Muchas veces somos muy dados a echarle la culpa a otras personas por los errores que cometemos, y eso no debe ser. Porque cuando una persona empieza a obedecer al Señor, empieza a entregarse a Dios, entonces Dios le va guiando para cometer los menos errores posibles. Si se deja gobernar por el Señor, irá en victoria, irá en triunfo, irá en bendición, irá en prosperidad. Pero cuando se aleja una persona de Dios, está destinado al fracaso, está destinado a la opresión, a la depresión, a la angustia, a la tristeza, a la escasez, a la aflicción, porque se ha alejado del que puede ayudarnos, del único que puede sostenernos, del único que puede llevarnos de bendición tras bendición. Pero ¿por qué causa llevaban cautivo al pueblo de Israel? La causa era triste. Se habían alejado de Dios, como dice Lamentaciones 5, de 15 al 18. Cesó el gozo de nuestro corazón. Nuestras danzas se cambió en luto. Cayó la corona de nuestra cabeza. ¡Ay de nosotros! Porque pecamos. Por eso fue entristecido nuestro corazón. Por eso se entrenebrecieron nuestros ojos por el monte de Sión que está asolado. Porque pecamos. Porque nos apartamos de Dios. Es la principal causa por la cual vienen las calamidades. Es el peso acumulado de los pecados de la gente lo que contribuye a romper el pacto de Dios con Israel. Y cada uno lleva sobre sí una parte de la culpa por el juicio que condujo al exilio babilónico. No pensemos que el exilio fue grato. Hubo muertes, malos tratos, abusos. Y el pueblo desfallecía. Así Ezequiel, cuando fue llevado cautivo, Dios le habla y le dice: vas a ir a un pueblo que todavía sigue con un corazón rebelde. En repetidas ocasiones el Espíritu Santo utilizó al profeta para llevar el mensaje a los israelitas, quienes se habían rebelado contra los mandamientos del Señor. Dios siempre ha enviado profetas, siervos de Dios. ¿Quién es un profeta? Una persona que habla el mensaje de Dios. Les enviaba profetas para hablarles que se entregaran a Dios. Siempre un profeta va a decir: tienes que vivir agradando a Dios, tienes que servir al Señor, tienes que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas tus fuerzas. Aléjate de todo lo que ofende al Señor, entrégate por completo, sírvele con integridad. Esa es la función del profeta. Lamentablemente el pueblo de Israel era rebelde, es decir, difícil de educar, necio en otro sentido, difícil de dominarse, duro de servir. No inclinaban su voluntad a Dios, sin razón, desobediente, empedernidos,
¿Qué quiere decir? Insensibles al llamado de Dios. Entonces el Señor, Dios Todopoderoso, le dio las palabras al profeta Ezequiel, lo sació del mensaje, le dio un rollo de un libro que estaba escrito por ambas partes, donde había endechas, que quiere decir canciones tristes, lamentaciones y ayes, que en otras palabras son palabras de desconsuelo, de aflicción, de angustia. Como dice Ezequiel 3, del 1 al 3, de la siguiente manera. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue a mi boca dulce como la miel. Dios lo preparó para llevar el mensaje a aquella nación que era rebelde. En el versículo número 17 le dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Atalaya quiere decir torrente construida en un lugar alto para vigilar gran extensión de terreno o de mar y poder avisar con tiempo de un peligro o amenaza. Dios ha puesto atalayas que necesitan hablar la palabra de Dios. Oirás las palabras de mi boca y los amonestarás, es decir, los reprenderás de mi parte. A dos tipos de personas: al impío, que son las personas que no demuestran ningún respeto a Dios, y a los justos, que viven según las leyes de Dios. Y el mensaje es para ambos, no solamente para el pecador, sino también para el que sirve a Dios, para que le sirva mejor. Así, observamos que el Señor les habla y nos dice hoy, en este día, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú, cristiano, cristiana, pastor, ministra, y tú no les amonestares, ni les hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiera de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Dios te llama a que le hables una y otra vez a aquella persona que necesita arrepentimiento, que necesita acercarse a Dios. Si el justo, por otra parte, ahora habla a los justos, si el justo se apartara de su justicia e hiciere maldad, y pusiera yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. También Dios nos llama a hablarles a los que están en el camino, a los que viven agradando a Dios, diciéndoles es necesario que nos acerquemos más, animándole para amar a Dios más, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, pero más. Pero si al justo amonestares, para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Dios te llama para que tú seas el mensajero que le diga al que no conoce a Dios, al que conoce a Dios, primeramente en tu familia, tus amigos, tus vecinos, la gente que Dios ha puesto en tu caminar. Así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casas rebeldes son. Pero nuestra principal función es hablarles que Dios le ama. Es hablarles que no quiere la muerte del pecador.
No quiere la muerte del que se ha apartado. No quiere la perdición de ninguno. Él quiere, Dios quiere que las personas se arrepientan y vivan. Háblales con amor, que Dios usará tu vida para dar el mensaje de esperanza a aquella personas que lo necesitan. Oremos al Señor. Padre bueno, tú hoy nos estás llamando a tu servicio. Te pedimos que uses nuestra vida por medio de las redes sociales, que el mensaje siga llegando a más personas. Porque es importante, Señor bendito, que haya salvación en las personas que te necesitan. Gracias, bendito Salvador. Quédate con cada uno de nosotros y que tu bendición sea con tu pueblo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga la paz de Dios.